Sofía Ramírez Aguilar, como cada miércoles, bienvenida. Buenas noches, Alejandro. Tantos temas sobre la mesa. Vamos a hablar de China en un momento, pero un breve comentario respecto al tema de las remesas. Sí. Creo que lo más preocupante es que incluso en el blog que escribe Trump de sus logros de la semana, ya incluso está hablando de un memorándum a partir del cual incluso cierre el envío de remesas para todos aquellos que no tengan documentos y sean legales. Más allá de que eso se pueda o no ejecutar, al final del día, como bien mencionabas, va en contra de todo el espíritu, no solo del TEMEC, sino de toda la historia respecto a las remesas. Los países ricos cada vez deben hacer más barato el envío de remesas. Y ahora sí, vamos a hablar de China, aprovechando que el canciller Juan Ramón de la Fuente está ahorita de visita en China. Y mira, dos apuntes. Me parece que lo más importante es entender el momento. Creo que por un lado, pues está tensando el aire en cuestión de horas con este tema de los migrantes, pero por otro lado, pues ya vimos el fin de semana cómo Estados Unidos y China empezaron a llegar a un acuerdo justamente para desescalar esta guerra comercial que ya rondaba unas cifras de 140% de arancel de ida y 120 de regreso, 125 por parte de China a Estados Unidos. Y finalmente ahorita estamos hablando de un arancel recíproco más o menos del 30% de Estados Unidos respecto a China y del 10% de los bienes estadounidenses que llegan al país asiático. Entonces, que no es poco, pero comparable con lo otro, que era insostenible, ¿no? Y que además no tenía mucho sentido, ya lo habíamos visto la semana pasada o hace un par de semanas, cuando justamente Donald Trump dijo, bueno, pero celulares y computadoras y microcomponentes no. Sí, fue pues claramente porque al final del día no es una guerra que él mismo quiera dar o pueda dar en un contexto pues de tanta incertidumbre global. Creo que nos regresa a la pregunta, bueno, ¿en México qué va a hacer al respecto? Bueno, México tiene que tener primero muy claras cuáles son las fichas que tiene para la negociación, lo hemos platicado en otras ocasiones. Ahorita pues México está en una posición relativa de ventaja respecto a China y respecto a otros países, lo mismo pasa con Canadá, pero no podemos estar todavía del todo tranquilos porque hay mucha de la producción, sobre todo en el sector automotriz, que está siendo grabado por estos aranceles. Punto número uno. Y punto número dos, necesitamos identificar las métricas para acabar de revisar o negociar los aranceles estos de fentanilo y migración, que a diferencia de los otros, pues no tienen estas métricas. Entonces yo creo que eso es respecto a las canicas que tiene el lado mexicano. También hay que considerar que si bien no hay mucho registro de inversión extranjera directa a China, sí le compramos más o menos el 20% de lo que compramos en el mundo a ese país asiático, mientras que en el caso de Estados Unidos, pues ronda más bien alrededor del 40%. Entonces, sí hay ahí un tema importante y finalmente el gasto fiscal, ya lo hemos platicado, el que México se alinee con Estados Unidos, pues obviamente implica un gasto fiscal en aduanas, en migración y demás, y pues la cobija está chiquita. Y finalmente, bueno, pues la parte de, ¿y México con quién tiene acuerdos? Bueno, tiene acuerdos con 50 países, 14 acuerdos comerciales, que finalmente lo que hacen es que protegen la inversión y que protegen el comercio que México tiene con el mundo. ¿Con quién no tiene? Con China. Eso es otra de las fichas que hay que poner sobre la mesa. Sin embargo, pues del lado de que hay que tener mucho cuidado está justamente que no estamos en un momento donde todavía esté perfectamente claro qué espera Estados Unidos de México respecto a China. Y bueno, pues en ese sentido tenemos todavía mucho camino que recorrer en ese rubro. Bien, pues esto en el contexto del viaje del canciller Juan Ramón de la Fuente allá a China. Importante, por supuesto, la discusión frente a esta negociación que tenemos abierta con Estados Unidos. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar.